Capítulo 9. La cultura emergente. El camino hacia el norte atravesaba una selva abigarrada y varios grandes ríos, afluentes del Amazonas, según me dijo el padre Sánchez. Nos habíamos levantado temprano. Nos despedimos de Julia y partimos en un vehículo que el padre Sánchez pidió prestado, una camioneta con neumáticos inmensos y tracción en las 4 ruedas. A medida que avanzábamos, el terreno se elevaba poco a poco y los árboles se veían más grandes y espaciados. «Esto se parece a los alrededores de Vicente», le dije a Sánchez. Me sonrió y dijo: «Entramos en una franja de tierra de unos 75 kilómetros de largo por 30 de ancho que es distinta, más energizada. Llega hasta las ruinas Celestín. Alrededor de esta zona es todo selva. A la derecha, lejos, al borde de la selva, vi un pedazo de tierra despejada». «¿Qué es eso?», pregunté señalando el lugar. «Esa es la idea que tiene el gobierno del desarrollo agrícola». Una ancha hilera de árboles habían sido derribados y apilados, algunos parcialmente quemados. Una tropa de ganado pacía perdida entre pastos silvestres y suelo erosionado. Al pasar, varios animales nos miraron, distraídos por el ruido. Vi otro pedazo de tierra recién aplastada y me di cuenta de que los trabajos avanzaban hacia los árboles más grandes junto a los que íbamos pasando. «Es espantoso», comenté. «Sí», respondió Sánchez. «Hasta el cardenal Sebastián está en contra». Me acordé de Phil. Tal vez era ese el lugar que trataba de proteger. ¿Qué le habría pasado? De repente pensé otra vez en Dobson. Connor había dicho que Dobson pensaba ir a la posada. ¿Por qué estaba Connor para decírmelo? ¿Dónde se hallaba Dobson? ¿Lo habrían deportado? ¿Estaría preso? No se me escapaba el hecho de que espontáneamente había percibido una imagen de Dobson relacionada con Phil. «¿A qué distancia queda la misión de Sebastián?», pregunté. «A 1 hora de aquí», respondió Sánchez. «¿Cómo se siente?». «¿A qué se refiere?». «Quiero decir, ¿cómo está su nivel de energía?». «Creo que alto», repuse. «Es muy hermoso todo esto». «¿Qué le pareció la conversación que sostuvimos los 3 anoche?», preguntó. «Creo que fue asombrosa». «¿Se dio cuenta de lo que pasaba?». «¿Quiere decir la forma en que las ideas surgían en cada uno de nosotros en distintos momentos?». «Sí, pero el significado más importante de eso». «No lo sé». «Bueno, estuve reflexionando al respecto. Esa forma de relacionarse conscientemente, en la que cada uno trata de dar lo mejor a los otros, y no de tener poder sobre ellos, es una postura que a la larga adoptará toda la raza humana. Piense que el nivel de energía y el ritmo de evolución de cada uno aumentará hasta ese punto». «Claro», dije, «he estado preguntándome cómo va a cambiar la cultura humana cuando aumente el nivel general de energía». Me miró como si hubiera hecho la pregunta indicada. «Eso me pregunto yo también», repuso. Nos miramos un instante y me di cuenta de que los dos nos quedamos esperando a quién se le ocurría la siguiente idea. Después Sánchez dijo: «La respuesta a ese interrogante tiene que estar en la 9ª revelación. Seguramente explica qué ocurrirá cuando la cultura evolucione». «Eso creo yo también», opiné. Sánchez disminuyó la velocidad. Nos acercábamos a un cruce y parecía indeciso respecto de cuál rumbo tomar. «¿Vamos a algún lugar cerca de San Luis?», pregunté. Me miró fijo. «Solo si en este cruce doblamos a la izquierda. ¿Por qué?». Connor me dijo que Dobson planeaba pasar por San Luis antes de ir a la posada. Creo que fue un mensaje. Seguimos mirándonos. «Usted ya iba reduciendo la velocidad antes de llegar a este cruce», señalé. «¿Por qué?». Se encogió de hombros. «No sé. La forma más directa de llegar a Iquitos es siguiendo derecho. Solo que, por alguna razón, dudé». Un estremecimiento me recorrió todo el cuerpo. Sánchez alzó una ceja y rió burlón. «Supongo que es mejor pasar por San Luis, ¿no?». Asentí y me invadió una ola de energía. Sabía que el haber parado en la posada y haberme puesto en contacto con Connor adquiría más sentido. Mientras Sánchez giraba a la izquierda para dirigirse a San Luis, me puse a mirar hacia un lado del camino, lleno de expectativa. Transcurrieron 30 o 40 minutos sin que pasara nada. Atravesamos San Luis sin ningún incidente, pero de pronto sonó una bocina. Nos dimos vuelta y vimos un jeep plateado.
El conductor hacía señas frenéticamente. Me resultó conocido. «¡Es Phil!», exclamé. Nos desviamos a un lado del camino. Phil se bajó corriendo hacia el lado de la camioneta en que iba yo, me estrechó la mano y saludó a Sánchez. «No me explico qué están haciendo aquí», dijo, «pero más adelante la ruta está llena de soldados. Es mejor que retrocedan y esperen con nosotros». «¿Cómo sabías que veníamos?», pregunté. «No lo sabía», respondió. «Simplemente miré y los vi pasar. Estamos unos 900 metros más atrás». Miró para todos lados y agregó: «Mejor salgamos de este camino». «Lo seguiremos», dijo el padre Sánchez. Seguimos a Phil, que dio vuelta el jeep y tomó por el camino que habíamos recorrido. Dobló hacia el este por otro sendero y enseguida paró. De un grupo de árboles salió un hombre que nos saludó. No podía creerlo. Era Dobson. Salté de la camioneta y fui hacia él. Estaba igualmente sorprendido y me abrazó con afecto. «¡Qué fantástico volver a verte!», exclamó. «Lo mismo digo», respondí. «Creí que te habían matado». Dobson me palmeó la espalda y dijo: «No, aunque sentí pánico, solo me detuvieron. Después, algunos oficiales que defienden el manuscrito me dejaron ir. Desde entonces, ando huyendo». Hizo una pausa y me sonrió. «Me alegra que te encuentres bien. Cuando Phil me dijo que te había conocido en Vicente y que después los arrestaron, no supe qué pensar. Pero tendría que haber sabido que volveríamos a encontrarnos. ¿A dónde vas?». «A ver al cardenal Sebastián. Creemos que se propone destruir la última revelación». Dobson asintió y estaba a punto de decir algo, pero se acercó el padre Sánchez. Los presenté. «Creo haber oído su nombre en Lima», dijo Dobson dirigiéndose a Sánchez, en relación con un par de sacerdotes que estaban detenidos. «¿El padre Carl y el padre Costus?», pregunté. «Sí, me parece que esos eran los nombres». Sánchez apenas sacudió la cabeza. Lo observé un momento y luego Dobson y yo pasamos varios minutos describiendo nuestras experiencias desde que nos habíamos separado. Me dijo que había estudiado las 8 revelaciones y parecía ansioso por contarme algo más, pero lo interrumpí para informarle que habíamos visto a Connor y que había vuelto a Lima. «Tal vez lo detengan a él también», murmuró Dobson. «Lamento no haber llegado a la posada a tiempo, pero quería venir primero a San Luis para ver a otro científico. Al final no lo encontré, pero di con Phil». «¿Qué pasa?», preguntó Sánchez. «Quizás sea mejor que nos sentemos», dijo Dobson. «No van a creerlo. Phil encontró una copia de parte de la 9ª revelación». Nadie se movió. «¿Encontró una copia traducida?», preguntó el padre Sánchez. «Sí». Phil había estado haciendo algo en su vehículo y ahora se acercaba hasta nosotros. «¿Encontraste parte de la 9ª?», le pregunté. «En realidad no la encontré», dijo. «Me la dieron. Cuando nos capturaron a ti y a mí, me llevaron a otra ciudad, no sé a dónde. Después de un tiempo, apareció el cardenal Sebastián. Me interrogó una y otra vez sobre el trabajo en Vicente y mis esfuerzos por salvar la selva. Yo no sabía por qué, hasta que un guardia me trajo una copia parcial de la 9ª revelación. El guardia se la había robado a alguien del grupo de Sebastián, que al parecer solo la había traducido. Habla de la energía de las selvas viejas. ¿Qué decía?, le pregunté a Phil. Hizo una pausa para reflexionar, que Dobson aprovechó para volver a pedirnos que nos sentáramos. Nos llevó hasta un claro. El lugar era bellísimo. Una docena de árboles inmensos formaba un círculo de unos 9 metros de diámetro. Dentro del círculo había arbustos tropicales muy aromáticos y helechos de ramas largas, del verde más brillante que yo había visto. Nos sentamos enfrentados. Phil miró a Dobson. Luego Dobson nos miró a Sánchez y a mí y dijo: «La 9ª revelación explica cómo cambiará la cultura humana en el próximo milenio como consecuencia de la evolución consciente. Describe una forma de vida significativamente distinta. Por ejemplo, el manuscrito predice que los seres humanos disminuirán voluntariamente nuestra población para que podamos vivir en los lugares más potentes y bellos de la Tierra. Pero en el futuro existirán muchas más de esas zonas porque dejaremos las selvas sin desmontar para que puedan madurar y crear energía. Según la 9ª revelación,
Hacia mediados del próximo milenio, continuó, los seres humanos vivirán entre árboles de 500 años y jardines muy cuidados, aunque a una distancia corta de una zona urbana con un avance tecnológico increíble. Para entonces, los medios de supervivencia, alimentos, ropa y transporte serán totalmente automáticos y se hallarán a disposición de todos. Nuestras necesidades estarán totalmente satisfechas. No circulará ningún tipo de moneda sin que ello implique pereza o indulgencia excesiva. Cada persona, guiada por sus intuiciones, sabrá con precisión qué hacer y cuándo, y esto se complementará en forma armónica con las acciones de los demás. Nadie consumirá en exceso, porque nos habremos liberado de la necesidad de poseer y controlar para obtener seguridad. En el próximo milenio la vida será otra cosa. El manuscrito explica, prosiguió, que nuestro sentido del propósito se verá satisfecho por la excitación de la evolución, por la alegría de recibir intuiciones y luego observar cómo se desarrollan nuestros destinos. La novena describe un mundo humano en el que todos viviremos más serenos y alertas, siempre atentos al siguiente encuentro significativo que se producirá. Sabremos que eso podrá ocurrir en cualquier momento, en un camino serpenteante de una selva, por ejemplo, o en un puente que atraviesa algún cañón. ¿Visualizan encuentros humanos con semejante sentido y significado? Piensen lo que va a ser que dos personas se conozcan. Cada una observará primero el campo de energía de la otra, lo que permitirá ver cualquier tipo de manipulación. Una vez que tengan las cosas claras, compartirán conscientemente historias de vida hasta descubrir con júbilo los respectivos mensajes. Después, las dos continuarán su viaje individual, pero significativamente cambiadas. Vibrarán en un nuevo nivel, y a partir de entonces llegarán a otros de una manera que habría resultado imposible antes de encontrarse. A medida que le dábamos más energía, Dobson se volvía más elocuente e inspirado en su descripción de la nueva cultura humana, y lo que decía parecía verdad. Yo, personalmente, no dudaba de que lo que describía era un futuro factible. Sin embargo, también sabía que a lo largo de la historia muchos visionarios habían vislumbrado un mundo así. Marx, por ejemplo. Pero hasta el momento no se había encontrado ninguna manera de crear semejante utopía. El comunismo había sido una tragedia. Pese al conocimiento impartido en las 8 primeras revelaciones, no podía imaginar cómo llegaría la raza humana al lugar descrito por la novena, teniendo en cuenta el comportamiento humano en general. Cuando Dobson hizo una pausa, manifesté mi preocupación. El manuscrito dice que nuestra búsqueda natural de la verdad nos llevará allí, explicó Dobson, sonriéndome directamente. No obstante, para comprender cómo se producirá ese movimiento, tal vez sea necesario visualizar el próximo milenio de la misma manera en que analizaste este conmigo en el avión, ¿te acuerdas? Como si lo viviéramos todo en una vida. Dobson explicó brevemente el proceso a los demás y continuó. Piensen en lo que ya pasó en este milenio. Durante la Edad Media vivimos en un mundo simple de bien y mal, definido por los hombres de la Iglesia, pero en el Renacimiento nos liberamos. Supimos que en el universo tenía que haber algo más sobre la situación del hombre que lo que contaban los hombres de la Iglesia, y quisimos la historia completa. Enviamos entonces a la ciencia a descubrir nuestra verdadera situación, pero cuando ese esfuerzo no nos dio las respuestas que necesitábamos enseguida, decidimos establecernos y convertir nuestra moderna ética de trabajo en una preocupación que secularizara la realidad y apartara el misterio del mundo. Pero ahora vemos la verdad de esa preocupación. Vemos que el verdadero motivo por el que pasamos 5 siglos creando sostenes materiales para la vida humana era preparar el escenario para algo más, una forma de vida que devuelva misterio a la existencia. Eso es lo que indica la información que vuelve ahora desde el método científico. La humanidad está en el planeta para evolucionar conscientemente. Y a medida que evolucionemos y sigamos nuestro camino particular, verdad tras verdad, la novena revelación dice que toda la cultura se transformará de una manera muy predecible. Hizo una pausa, pero nadie comentó nada. Obviamente, queríamos oír más. Una vez que alcancemos la masa crítica, continuó,
y las revelaciones empiecen a producirse a escala global, la raza humana experimentará primero un período de introspección intensa. Comprenderemos cuán bello y espiritual es el mundo natural. Veremos los árboles, los ríos y las montañas como templos de gran poder a los que debemos reverencia y respeto. Exigiremos que se ponga punto final a cualquier actividad económica que amenace este tesoro. Y los que estén más estrechamente ligados a esa situación encontrarán soluciones alternativas al problema de la contaminación, porque alguien las intuirá en esa búsqueda de la propia evolución. Esto formará parte del primer gran cambio que se producirá, continuó, que será un desplazamiento considerable de los individuos de una ocupación a otra. Porque cuando las personas empiezan a recibir intuiciones claras de quiénes son en realidad y qué se supone que deben hacer, a menudo descubren que no están en el trabajo indicado y tienen que pasar a otro tipo de actividad para seguir creciendo. El manuscrito explica que durante ese período las personas cambiarán de carrera varias veces en su vida. El siguiente cambio cultural será la automatización de la producción de bienes. Quienes estén elaborando la automatización, los técnicos, sentirán la necesidad de que la economía funcione con mayor eficiencia. Pero a medida que sus intuiciones se tornen más claras, verán que lo que la automatización hace es dejar tiempo libre para poder emprender otras cosas. Mientras tanto, el resto seguiremos nuestras propias intuiciones dentro de la ocupación que hayamos elegido, y desearemos tener cada vez más de ese tiempo libre. Nos daremos cuenta de que la verdad que tenemos para decir y las cosas que debemos hacer son demasiado singulares para encajar en un marco de trabajo habitual. De modo que encontraremos nuevas formas de acortar nuestras horas de empleo para ir en pos de nuestra propia verdad. 2 o 3 personas mantendrán lo que solía ser un trabajo full-time. Esta tendencia hará que a los desplazados por la automatización les resulte más fácil encontrar por lo menos trabajo de tiempo parcial. Pero, ¿y el dinero?, pregunté. No puedo creer que la gente vaya a reducir voluntariamente sus ingresos. Oh, no tendremos por qué hacerlo, replicó Dobson. El manuscrito dice que nuestros ingresos serán estables gracias a las personas que nos den dinero por las revelaciones que proporcionemos. Casi suelto la carcajada. ¿Qué? Sonrió y me miró fijo. El manuscrito dice que, a medida que vayamos descubriendo más acerca de la dinámica energética del universo, veremos qué ocurre cuando le damos algo a alguien. En este preciso momento, la única idea espiritual respecto del dar es el mezquino concepto del diezmo religioso. Desvió su mirada al padre Sánchez. Como saben, la noción bíblica del diezmo suele interpretarse como una orden de dar el 10% de los ingresos a una iglesia. La idea subyacente es que todo lo que demos nos será devuelto con creces. Pero la novena revelación explica que dar es en realidad un principio universal de sostén, no solo para las iglesias, sino para todos. Cuando damos, recibimos algo a cambio, debido a la forma en que interactúa la energía del universo. Recuerden, cuando proyectamos energía a alguien se crea un vacío en nosotros que, si estamos conectados, vuelve a llenarse. El dinero funciona de la misma forma. La novena revelación dice que una vez que empecemos a dar de manera constante, nos llegará siempre mucho más de lo que podríamos dar. Y nuestros dones, continuó, deberían ir a las personas que nos dieron verdad espiritual. Cuando llegan a nuestra vida en el momento justo para brindarnos las respuestas que necesitamos, debemos darles dinero. Es así como empezaremos a complementar nuestros ingresos y a aliviar las ocupaciones que nos limitan. A medida que más gente vaya embarcándose en esta economía espiritual, iniciaremos un verdadero cambio en la cultura del próximo milenio. Habremos superado la etapa de evolucionar hacia nuestra ocupación correcta y entraremos en la etapa de recibir un pago por evolucionar libremente y ofrecer nuestra verdad única a los demás. Miré a Sánchez, escuchaba con atención y se lo veía radiante. Sí, le dijo a Dobson, lo veo con claridad. Si participáramos todos, daríamos y recibiríamos constantemente, y esa interacción con los demás, ese intercambio de información, pasaría a ser nuestro nuevo trabajo, nuestra nueva orientación económica. Nos pagarían las personas beneficiadas por nosotros.
Esta situación permitiría entonces que los sostenes materiales de la vida se automatizaran por completo, porque estaríamos demasiado ocupados para poseer esos sistemas o manejarlos. Desearíamos que la producción material estuviera automatizada y funcionara como un bien de uso. Tal vez tendríamos alguna participación en ella, pero la situación nos dejaría libres para expandir lo que ya es la era de la información. No obstante, lo importante para nosotros ahora es que podemos comprender a dónde vamos. No podíamos cuidar el medio ambiente, democratizar el planeta y alimentar a los pobres, porque hasta ahora éramos incapaces de liberar nuestro miedo a la escasez y nuestra necesidad de controlar para poder dar a los demás. No podíamos liberarlo porque no teníamos ninguna visión de la vida que sirviera de alternativa. Ahora sí. Miré a Phil. ¿Pero no necesitaríamos una fuente barata de energía? La fusión, la superconductividad, la inteligencia artificial, dijo Phil. La tecnología para automatizar tal vez no esté tan lejos, ahora que sabemos por qué hacerlo. Eso es, asintió Dobson. Lo más importante es que vemos la verdad de esta forma de vida. Nos jalamos en este planeta no para construir imperios personales de control, sino para evolucionar. El pagar a otros por sus revelaciones iniciará la transformación y luego, a medida que cada vez más partes de la economía se automaticen, la moneda también desaparecerá. No la necesitaremos. Si seguimos correctamente nuestra guía intuitiva, tomaremos solo lo que necesitamos. Y entenderemos, intervino Phil, que las zonas naturales de la Tierra deben ser nutridas y protegidas por ser las fuentes de poder increíble que son. Mientras Phil hablaba, todos nos concentramos en él. Parecía sorprendido por la elevación que le dábamos. Yo no estudié todas las revelaciones, dijo, y me miró. De hecho, cuando el guardia me ayudó a escapar, tal vez no habría conservado esta parte de la novena si antes no me hubiera encontrado contigo. Recordé haberte oído decir que ese manuscrito era importante. Sin embargo, pese a no haber leído las otras revelaciones, comprendo de todos modos la importancia de mantener la automatización en armonía con la dinámica energética de la Tierra. Me interesaban las selvas y el papel que desempeñan en la ecosfera, continuó. Ahora sé que siempre fueron importantes desde que era chico. La novena revelación dice que a medida que la raza evolucione espiritualmente, disminuiremos por propia voluntad la población hasta un punto sostenible para la Tierra. Nos comprometeremos a vivir dentro de los sistemas de energía natural del planeta. La agricultura estará automatizada, excepto en el caso de las plantas que necesitamos para energizarnos personalmente y luego consumirlas. Los árboles necesarios para la construcción serán cultivados en zonas especiales. Esto permitirá que el resto de los árboles de la tierra crezcan y envejezcan y maduren hasta convertirse en poderosas selvas. A la larga, esas selvas no serán la excepción sino la regla, y todos los seres humanos vivirán muy cerca de ese tipo de energía. Piensen en qué mundo lleno de energía vamos a vivir. Debería aumentar el nivel de energía de todos, observé. Sí, dijo Sánchez distraídamente, como si estuviera proyectándose más adelante a lo que significaría ese aumento de energía. Todos nos quedamos esperando. Aceleraría el ritmo de la evolución, continuó al fin. Cuanto más fácilmente fluye la energía hacia nosotros, más misteriosamente el universo responde atrayendo hacia nuestra vida personal para responder nuestros interrogantes. Se quedó pensativo un momento y continuó. Y cada vez que seguimos una intuición y algún encuentro misterioso nos lleva hacia adelante, nuestra vibración personal aumenta. Hacia adelante y hacia arriba, agregó, casi para sí mismo. Si la historia continúa, entonces continuaremos alcanzando niveles cada vez más altos de energía y vibración, completó Dobson. Sí, dijo Sánchez. Eso es. Discúlpenme un minuto. Se levantó, se internó varios pasos en la selva y se sentó solo. ¿Qué más dice la novena revelación?, le pregunté a Dobson. No sabemos, respondió. Ahí termina la parte que tenemos. ¿Te gustaría verla? Le dije que sí, de modo que fue hasta su camioneta y volvió con un sobre de papel madera. Adentro había 20 páginas escritas a máquina. Leí el manuscrito, impresionado por la manera acabada en que Dobson y Phil habían captado sus puntos básicos.
Cuando llegué a la última página comprendí por qué decían que era solo una parte de la novena revelación. Terminaba abruptamente, en medio de un concepto. Después de introducir la idea de que la transformación del planeta crearía una cultura totalmente espiritual y elevaría a los seres humanos a vibraciones cada vez más altas, sugería que esa elevación llevaría a otra cosa, pero no decía qué. Una hora más tarde, Sánchez se levantó y se acercó a mí. Yo estaba contento de haberme sentado entre las plantas, observando sus increíbles campos de energía. Dobson y Phil conversaban de pie junto al jeep. «Creo que debemos seguir viaje a Quitos», dijo. «¿Y los soldados?», pregunté. «Considero que debemos correr el riesgo. Tuve un pensamiento claro de que podemos lograrlo si nos vamos ya mismo». Acepté seguir su intuición y nos acercamos a Dobson y a Phil para contarles nuestros planes. Ambos aprobaron la idea. Dobson dijo entonces: «Nosotros también estuvimos discutiendo qué hacer. Creo que vamos a ir directamente a las ruinas Celestine. Tal vez podamos ayudar a salvar el resto de la novena revelación». Nos despedimos y partimos de nuevo rumbo al norte. «¿En qué piensa?», pregunté después de un tiempo de silencio. El padre Sánchez disminuyó la velocidad y me miró. «Estoy pensando en el cardenal Sebastián, en lo que usted dijo, que dejaría de combatir el manuscrito si alguien lo hacía entrar en razones». Cuando el padre Sánchez hizo esta afirmación, mi mente se perdió en el ensueño de enfrentar realmente a Sebastián. El cardenal estaba parado en una sala refinada, mirándonos. En ese momento tenía el poder de destruir la novena revelación y nosotros luchábamos por hacerlo entrar en razones antes de que fuera demasiado tarde. Al terminar el pensamiento, noté que Sánchez me sonreía. «¿Qué veía?», preguntó. Pensaba en Sebastián. ¿Qué pasaba? La imagen de enfrentar a Sebastián era más clara. Estaba a punto de destruir la última revelación. Los dos tratábamos de disuadirlo. Sánchez hizo una profunda inhalación. Parecería que la posibilidad de que se conozca o no el resto de la novena revelación dependerá de nosotros. Se me hizo un nudo en el estómago de solo pensarlo. ¿Qué deberíamos decirle? No lo sé, pero debemos convencerlo de ver lo positivo, de entender que el manuscrito en su totalidad no niega, sino que, por el contrario, esclarece la verdad de la Iglesia. Estoy seguro de que eso es lo que hay en el resto de la novena revelación. Viajamos en silencio durante una hora sin ver tránsito de ningún tipo. Mis pensamientos sobrevolaron los hechos que se habían producido desde mi llegada a Perú. Sabía que las revelaciones del manuscrito por fin se habían fusionado en mi mente formando una conciencia. Estaba alerta a la forma misteriosa en que evolucionaba mi vida, tal como lo afirmaba la primera revelación. Sabía que la cultura en su totalidad sentía también ese misterio y que estábamos en el proceso de construir una nueva visión del mundo, tal como lo señalaba la segunda. La tercera y la cuarta me habían mostrado que el universo era en realidad un vasto sistema de energía y que el conflicto humano era una carencia y una manipulación en aras de conseguirla. La quinta revelación me había mostrado que podemos poner fin a ese conflicto recibiendo una carga de esa energía de una fuente más elevada. Para mí, esa capacidad casi se había vuelto hábito. La sexta, con la idea de que podemos esclarecer nuestros viejos y reiterados dramas y encontrar nuestro verdadero yo, también estaba esbozada en mi mente. Y la séptima había puesto en movimiento la evolución de esos verdaderos yo, a través de la interrogación, la intuición respecto de qué hacer y la respuesta. Mantenerse en ese flujo mágico era en verdad el secreto de la felicidad. Y la octava, sabiendo cómo relacionarse de otra manera con los demás, brindándoles lo mejor, era la clave para mantener vigente el misterio y para que las respuestas siguieran apareciendo. Todas las revelaciones se integraban en una conciencia que significaba un sentido realzado de la lucidez y la expectación. La que faltaba era la novena, que revelaba a dónde nos llevaba nuestra evolución. Habíamos descubierto una parte, ¿y el resto? El padre Sánchez estacionó la camioneta a un lado del camino. «Estamos a menos de 6 kilómetros de la misión del cardenal Sebastián», dijo. «Creo que debemos hablar». «Muy bien. No sé qué nos espera, pero supongo que lo único que podemos hacer es entrar directamente». «¿Es un lugar grande?».
Sí, él lleva adelante esta misión desde hace 20 años. Eligió el lugar para que le sirviera a los indios campesinos que para él habían sido desdeñados, pero ahora vienen estudiantes de todo Perú. Tiene obligaciones administrativas con la organización eclesiástica en Lima, pero este es un proyecto especial. Está por entero dedicado a esta misión. Me miró a los ojos. Por favor, manténgase atento. En algún momento tal vez necesitemos ayudarnos mutuamente. Tras decir esto, Sánchez arrancó. Durante 2 o 3 kilómetros no vimos nada. Luego pasamos 2 jeeps militares estacionados a la derecha de la ruta. Los soldados que se hallaban adentro nos miraron extrañados. Bueno, dijo el padre Sánchez, ya saben que estamos aquí. 1,5 kilómetros más adelante llegamos a la entrada de la misión. Grandes portones de hierro protegían el camino pavimentado. Si bien estaban abiertos, un jeep y 4 soldados nos impidieron el paso y nos hicieron parar. Uno de los militares habló por radio. Cuando el soldado se acercó, Sánchez le dijo en tono cordial: «Soy el padre Sánchez. Vinimos a ver al cardenal Sebastián». El soldado inspeccionó a Sánchez y después a mí. Se dio vuelta y caminó hacia el soldado de la radio. Hablaban sin dejar de mirarnos. Al cabo de varios minutos, el soldado regresó y dijo que lo siguiéramos. El jeep nos condujo hasta un camino de 3 carriles, de varios cientos de metros, hasta llegar a la sede de la misión. La iglesia era de piedra, enorme, capaz de albergar más de 1000 personas, pensé. A ambos lados había otros 2 edificios que parecían aulas. Los 2 tenían 2 pisos. «Este lugar es imponente», comenté. «Sí, pero ¿dónde está la gente?» Noté que los caminos y el parque estaban vacíos. «Sebastián dirige una famosa facultad aquí», dijo. «¿Por qué no hay estudiantes?» Los soldados nos llevaron hasta la entrada de la iglesia y nos pidieron en tono cortés pero categórico que nos bajáramos y entráramos con ellos. Al subir las escaleras, vi varios camiones estacionados detrás del edificio adyacente. Muy cerca, había unos 30 o 40 soldados en posición de firmes. Una vez adentro, nos llevaron a través de la sacristía hasta una salita. Allí nos registraron y nos dijeron que esperáramos. Los soldados se fueron y cerraron con llave. «¿Dónde es el despacho de Sebastián?», pregunté. «En la parte posterior de la iglesia», repuso. De repente, la puerta se abrió, flanqueado por varios soldados. Entró Sebastián. Su porte era erguido. «¿Qué hace aquí?», le preguntó Sebastián a Sánchez. «Quiero hablar con usted», respondió Sánchez. «¿Sobre qué?» «La 9ª revelación del manuscrito». «No hay nada que discutir. Nunca la encontrarán». «Sabemos que usted ya la encontró». Los ojos de Sebastián se agrandaron. «No dejaré que esa revelación se divulgue», afirmó. «No dice la verdad». «¿Cómo sabe que no es la verdad?», preguntó Sánchez. «Tal vez esté equivocado. Permítame leerla». La expresión de Sebastián se suavizó al mirar a Sánchez. «En una época, usted pensaba que yo era capaz de tomar la decisión correcta en una cuestión de este tipo». «Lo sé», dijo Sánchez. «Usted fue mi mentor, mi inspiración. Tomé su misión como modelo para la mía». «Me respetó hasta que se descubrió este manuscrito», continuó Sebastián. «¿No ve cómo siembra discordia? Traté de dejarlo seguir su camino. Hasta lo dejé solo después de saber que estaba enseñando las revelaciones. Pero no permitiré que ese documento destruya todo lo que la Iglesia ha construido». Entró un soldado por detrás de Sebastián y le preguntó si podía hablar con él. Sebastián miró a Sánchez y salió al vestíbulo. Lo veíamos, pero no podíamos oír la conversación. El mensaje alarmó a Sebastián. Al darse vuelta para irse, les hizo señas de que lo siguieran a todos excepto a uno, al que pareció indicarle que esperara con nosotros. El soldado entró en la sala y se apoyó contra la pared. Su mirada parecía alterada. Tendría apenas 20 años. «¿Qué sucede?», le preguntó Sánchez. El soldado meneó la cabeza. «¿Tiene que ver con el manuscrito? ¿La 9ª revelación?». La expresión del soldado fue de sorpresa. «¿Qué sabe usted de la 9ª revelación?», preguntó con timidez. «Estamos aquí para salvarla», respondió Sánchez. «Yo también quiero que la salven», dijo el soldado. «¿La leíste?», pregunté. «No», dijo, «pero he oído lo que dice.
Hace revivir a nuestra religión. De repente, desde el exterior vinieron ruidos de disparos. ¿Qué pasa?, preguntó Sánchez. El soldado se quedó paralizado. Sánchez le tocó suavemente el brazo. «Ayúdanos». El joven soldado avanzó hasta la puerta, inspeccionó el vestíbulo y dijo: «Entraron en la iglesia y robaron una copia de la 9ª revelación. Al parecer, todavía están por aquí». Se oyeron más disparos. «Debemos tratar de ayudarlos», le dijo Sánchez al muchacho. Lo miró horrorizado. «Debemos hacer lo correcto», enfatizó Sánchez. «Esto es para todo el mundo». El soldado asintió y dijo que debíamos ir a otro sector de la iglesia, donde había menos actividad. Tal vez allí podría encontrar la forma de ayudarnos. Nos condujo por el pasillo hasta una escalera. Subimos 2 pisos hasta un corredor más amplio que abarcaba todo el ancho de la iglesia. «El despacho de Sebastián está justo 2 pisos más abajo», dijo el muchacho. De pronto oímos que un grupo de gente corría por un pasillo contiguo, en dirección hacia donde estábamos. Sánchez y el soldado iban más adelante y entraron en un cuarto de la derecha. Yo sabía que no podía entrar ahí, de modo que me precipité al siguiente y cerré la puerta. Estaba en un aula. Escritorios, estrado, armario. Fui hasta el armario, lo encontré abierto e hice espacio entre unas cajas y varias chaquetas con olor a humedad. Traté de esconderme lo mejor posible, pero estaba seguro de que si alguien revisaba el armario me descubriría. Traté de no moverme, de no respirar siquiera. La puerta del aula se abrió y oí que varias personas entraban y caminaban por el salón. Me pareció que una se acercaba al armario, se detenía y cambiaba de dirección, hablaban fuerte en español. Después, silencio, ningún movimiento. Esperé unos 10 minutos antes de abrir con cuidado la puerta del armario y asomarme. El aula se hallaba vacía. Fui hasta la puerta. No había indicios de que hubiera alguien afuera. Avancé rápidamente hasta el cuarto en el que se habían escondido Sánchez y el soldado. Para mi gran sorpresa, no encontré un cuarto sino un pasillo. Trataba de escuchar, pero no se oía nada. Me apoyé contra la pared. Sentía ansiedad en la boca del estómago. Dije bajito el nombre de Sánchez. Ninguna respuesta. Estaba solo. La ansiedad me provocaba cierta sensación de mareo. Respiré hondo y traté de hablarme a mí mismo. Debía mantener alertas los 5 sentidos y aumentar mi energía. Durante varios minutos me esforcé hasta que los colores y las formas en el pasillo adquirieron mayor presencia. Traté de proyectar amor. Por fin, me sentí mejor y volví a pensar en Sebastián. Si estaba en su despacho, Sánchez iría allí. Adelante, el pasillo desembocaba en otra escalera, de modo que bajé los 2 pisos hasta la planta baja. Por la ventana de la puerta de la escalera, miré hacia el corredor. Nadie a la vista. Abrí la puerta y arremetí sin saber a dónde quería ir. Entonces oí la voz de Sánchez en el cuarto situado frente a mí. Le respondió la voz estentórea de Sebastián. Al acercarme a la puerta agrietada, un soldado la abrió de golpe desde adentro, me apuntó al corazón con un rifle, me forzó a entrar y ponerme contra la pared. Sánchez me manifestó su solidaridad con una mirada y se puso la mano sobre el plexo solar. Sebastián sacudió la cabeza, disgustado. Ningún rastro del soldado que nos había ayudado. Sabía que el gesto de Sánchez significaba algo. Lo único que se me ocurrió es que necesitaba energía. Mientras hablaba, me concentré en su cara, tratando de ver su yo superior. Su campo de energía se amplió. «No puede detener la verdad», dijo Sánchez. «La gente tiene derecho a saber». Sebastián miró a Sánchez con condescendencia. «Estas revelaciones violan las Escrituras. No podrían ser ciertas». «¿Pero violan realmente las Escrituras o solo nos muestran lo que significan?» «Ya sabemos lo que significan», aseguró Sebastián. «Lo sabemos desde hace siglos. ¿Ha olvidado su formación, sus años de estudio?» No respondió Sánchez. «Pero sé también que las revelaciones expanden nuestra espiritualidad. Las». «¿Según el criterio de quién?», gritó Sebastián. «¿Quién escribió ese manuscrito, de todos modos? ¿Algún maya pagano que aprendió en alguna parte a hablar arameo? ¿Qué sabía esa gente?» Creían en lugares mágicos y energía misteriosa. Eran primitivos. Las ruinas donde encontraron la 9ª se llaman templos celestine, los templos celestiales.
¿Qué podía saber esa cultura sobre el cielo? ¿Acaso su cultura perduró? Continuó. No, nadie sabe qué pasó con los mayas. Simplemente desaparecieron sin dejar rastros. ¿Y usted quiere que creamos en el manuscrito? Ese documento da a entender que los seres humanos dominamos todo, que estamos a cargo del cambio en el mundo. No somos nosotros, es Dios. El único tema que los seres humanos enfrentan es el de aceptar las enseñanzas de las Escrituras y por lo mismo ganar la salvación. Pero piense un poco, respondió Sánchez. ¿Qué significa en realidad aceptar las enseñanzas y ganar la salvación? ¿Cuál es el proceso a través del cual eso ocurre? ¿Acaso el manuscrito no nos muestra el proceso exacto de ser más espirituales, estar más conectados y ser salvados, la forma en que eso ocurre en verdad? ¿Y la octava y la novena no nos muestran lo que pasaría si cada uno de nosotros actuara de esa manera? Sebastián meneó la cabeza y se alejó. Luego se dio vuelta y observó a Sánchez con mirada penetrante. «Usted ni siquiera ha visto la novena revelación». «Sí, una parte». «¿Cómo?» «Nos describieron una parte antes de llegar aquí. Leí otra sección hace unos minutos». «¿Qué? ¿Cómo?» Sánchez se acercó al sacerdote más viejo. «Cardenal Sebastián, gente de todas partes quiere que se difunda esta última revelación. Da sentido a las demás. Nos muestra nuestro destino, lo que es realmente la conciencia espiritual». «Ya sabemos qué es la espiritualidad, padre Sánchez». «¿De veras? Yo creo que no. Hemos pasado siglos hablando al respecto, visualizándola, profesando nuestra creencia en ella. Pero siempre caracterizamos esa conexión como algo abstracto, algo en lo cual creemos de manera intelectual. Y siempre consideramos esa conexión como algo que un individuo debe hacer para evitar que pase algo malo antes que adquirir algo bueno y fabuloso. El manuscrito describe la inspiración que sobreviene cuando amamos de verdad a los demás y nuestra vida evoluciona hacia algo más elevado. Evolución. Evolución. Mire lo que dice, padre. Usted siempre luchó contra la influencia de la evolución. ¿Qué le pasó ahora? Sánchez se concentró. Sí, luché contra la idea de la evolución como reemplazo de Dios, como forma de explicar el universo sin referencia a Dios. Pero ahora veo que la verdad es una síntesis de la visión científica y religiosa del mundo. La verdad es que la evolución es la forma que Dios creó y sigue creando. Pero no hay ninguna evolución, protestó Sebastián. Dios creó el mundo, y eso es todo. Sánchez me miró, pero yo no tenía ninguna idea que expresar. Cardenal Sebastián continuó. El manuscrito describe el progreso de sucesivas generaciones como una evolución del entendimiento, una evolución hacia una espiritualidad y una vibración superiores. Cada generación incorpora más energía y acumula más verdad, y luego pasa ese estatus a las personas de la generación siguiente, para extenderla aún más. Eso es absurdo, replicó Sebastián. Hay una sola forma de ser más espiritual y es siguiendo los ejemplos de las Escrituras. Exactamente, dijo Sánchez, pero, le repito, ¿qué ejemplos? ¿Acaso la historia de las Escrituras no es la historia de gente que aprende a hacer suya la energía y la voluntad de Dios? ¿No es eso lo que los primeros profetas impulsaron a hacer a la gente en el Antiguo Testamento? ¿Y no es esa receptividad a la energía de Dios lo que culminó en la vida del hijo de un carpintero, al punto de decir que Dios mismo bajó a la tierra? La historia del Nuevo Testamento continuó. ¿No es acaso la historia de un grupo de personas llenas de algún tipo de energía que las transformó? Jesús mismo no dijo que lo que él hacía también podíamos hacerlo nosotros. Y más, en realidad, nunca tomamos esa idea en serio. Recién ahora estamos captando a qué se refería Jesús, a dónde nos llevaba. El manuscrito esclarece lo que él quería decir. ¿Cómo hacerlo? Sebastián miró para otro lado, con la cara roja de rabia. Durante la pausa en la conversación, un oficial de alto rango irrumpió en el cuarto para avisarle a Sebastián que habían visto a los intrusos. «Mire», dijo el oficial, señalando la ventana. «Ahí están». A unos 300 o 400 metros se veían dos figuras que corrían a campo traviesa hacia la selva. Varios soldados, de pie a la orilla del claro, parecían dispuestos a disparar. El oficial se apartó de la ventana y miró a Sebastián.
con la radio levantada. Si llegan a la zona arbolada será difícil encontrarlos. ¿Tengo autorización para abrir fuego?, preguntó. Al ver a los dos que corrían, reconocí quiénes eran. «Son Will y Julia», grité. Sánchez se acercó aún más a Sebastián. «Por el amor de Dios, no puede cometer un crimen por esto», el oficial insistió. «Cardenal Sebastián, si quiere frenar ese manuscrito, debo dar la orden ahora. Yo estaba helado». «Padre, confíe en mí», decía Sánchez. «El manuscrito no erosionará lo que usted construyó, todo lo que defendió hasta aquí. No puede matar a esas personas». Sebastián sacudió la cabeza. «Confiar en usted». Entonces se sentó a su escritorio y miró al oficial. «No vamos a matar a nadie. Ordene a sus tropas que los capturen vivos». El oficial asintió y salió del cuarto. Sánchez dijo: «Gracias, tomó la decisión correcta». «No matar, lo acepto», dijo Sebastián. «Pero no cambiaré mi opinión. Ese manuscrito es una maldición. Socavaría nuestra estructura básica de autoridad espiritual. Le daría derecho a la gente a pensar que puede controlar su destino espiritual. Afectaría la disciplina necesaria para acercar a todos a la Iglesia y la gente podría hallarse desprevenida cuando llegue el éxtasis». Miró a Sánchez con severidad. «En este momento están llegando miles de soldados. No importa qué haga usted o cualquier otro. La novena revelación nunca saldrá de Perú. Ahora, fuera de mi misión». Mientras huíamos, oímos docenas de camiones que se acercaban a la distancia. «¿Por qué nos dejó ir?», pregunté. «Sin duda piensa que eso no cambia nada», respondió Sánchez, «porque no podemos hacer nada. La verdad es que no sé qué pensar». Sus ojos se cruzaron con los míos. No lo convencimos. Yo también estaba confundido. ¿Qué significaba? Tal vez no era nuestra misión convencer a Sebastián, después de todo. Tal vez solamente estábamos destinados a demorarlo. Miré a Sánchez. Iba concentrado, conduciendo y observando a los lados del camino para ver si divisaba algún indicio de Will y Julia. Habíamos decidido que iríamos hacia donde los habíamos visto corriendo, pero hasta el momento no habíamos visto nada. Mi mente ya estaba en las ruinas Celestín. Me imaginaba el aspecto del lugar, las excavaciones escalonadas, las carpas de los científicos, las estructuras piramidales como fondo. «Según parece, no están en estos bosques», dijo Sánchez. «Seguramente tenían un transporte. Debemos decidir qué hacer». «Creo que deberíamos ir a las ruinas», opiné. Me miró. «Podríamos. No tenemos otro lugar a donde ir». Sánchez giró hacia la izquierda. «¿Qué sabe de esas ruinas?», pregunté. Como dijo Julia, fueron construidas por dos civilizaciones distintas. La primera, los mayas, tenían una civilización próspera allí, aunque la mayoría de sus templos estaban más al norte, en Yucatán. Misteriosamente, todos los signos de su civilización desaparecieron de repente, alrededor del año 600 a.C., sin causa aparente. Los incas desarrollaron más adelante otra civilización en el mismo lugar. ¿Qué cree que les pasó a los mayas? No sé. Durante varios minutos permanecimos en silencio y de pronto recordé que, en un momento, el padre Sánchez le había dicho a Sebastián que había leído una sección más de la novena revelación. «¿Cómo fue que leyó algo más de la novena revelación?», pregunté. «El soldado que nos ayudó sabía dónde estaba escondida otra parte. Cuando nos separamos, me llevó a otro cuarto y me la mostró. Solo agrega algunos conceptos a lo que nos dijeron Phil y Dobson, pero me brindó los argumentos que usé con Sebastián». «¿Qué dice específicamente?» «Que el manuscrito esclarecerá muchas religiones y las ayudará a cumplir su promesa. Dice que toda religión hace referencia a que la humanidad encuentra una relación con una fuente superior. Y todas las religiones hablan de una percepción interior de Dios, una percepción que nos llena y nos hace más de lo que éramos. Las religiones se corrompen cuando los dirigentes se dedican a explicar la voluntad de Dios a las personas en lugar de mostrarles cómo encontrar esa dirección en sí mismas. El manuscrito dice que en algún momento de la historia un individuo va a comprender la forma exacta de conectarse con la fuente de energía de Dios y pasará a ser un ejemplo perdurable de que esa conexión es posible». Sánchez me miró. «¿No es eso lo que hizo Jesús?
¿No aumentó su energía y su vibración hasta ser lo bastante liviano como? Sánchez dejó la frase sin terminar y se quedó pensativo. ¿En qué piensa?, pregunté. Se mostró perplejo. No sé. La copia del soldado terminaba ahí. Decía que ese individuo abriría un camino que toda la raza humana estaba destinada a seguir, pero no decía a dónde conducía. Durante unos 15 minutos permanecimos callados. Yo traté de recibir algún indicio de lo que pasaría después, pero no se me ocurría nada. Tal vez me esforzaba demasiado. Ahí están las ruinas, anunció Sánchez. Adelante, a través de la selva, a la izquierda del camino, se veían 3 estructuras piramidales. Después de estacionar, nos acercamos y vimos que las pirámides eran de piedra y se hallaban a igual distancia una de la otra, unos 30 metros. Entre ellas había una zona pavimentada con piedra más suave. En la base de las pirámides había varios yacimientos de excavaciones. «Mire, ahí», exclamó Sánchez y señaló la pirámide más alejada. Frente a la estructura estaba sentada una figura delgada. A medida que nos acercábamos, empecé a notar que mi nivel de energía aumentaba. Cuando llegamos al centro del sector pavimentado me sentía increíblemente energizado. Miré a Sánchez y él alzó una ceja. Ya más cerca, reconocí que la persona sentada junto a la pirámide era Julia. Estaba con las piernas cruzadas y tenía varios papeles en la falda. «¡Julia!», gritó Sánchez. Ella se dio vuelta y se puso de pie, con la cara radiante. «¿Dónde está Will?», pregunté. Julia señaló a la derecha. Allí, a unos 100 metros, se encontraba Will. Daba la impresión de que brillaba en el atardecer. «¿Qué hace?», pregunté. «La novena», respondió Julia, levantando los papeles. Sánchez le dijo a Julia que habíamos visto parte de la revelación, la parte que anunciaba un mundo humano transformado por la evolución consciente. «¿Pero a dónde nos lleva esa evolución?», preguntó Sánchez. Julia no respondió. Continuaba sosteniendo los papeles en la mano como si esperara que le leyéramos la mente. «¿Qué?», pregunté. Sánchez se acercó y me tocó el brazo. Su mirada me recordó que estuviera alerta y esperara. «La novena revela nuestro destino último», dijo Julia. «Lo vuelve todo transparente como el cristal. Reitera que los seres humanos somos la culminación de toda la evolución. Dice que la materia comienza en una forma débil y crece en complejidad, elemento por elemento, luego especie por especie, evolucionando siempre hacia un estado más alto de vibración. Cuando aparecieron los seres primitivos, continuamos esa evolución en forma inconsciente, conquistando a otros, obteniendo energía y avanzando un poco, y siendo luego nosotros también conquistados, con la consiguiente pérdida de energía. Ese conflicto físico continuó hasta que inventamos la democracia, un sistema que no acababa con el conflicto, pero sí lo desviaba del nivel físico al mental. Ahora, prosiguió Julia, estamos llevando todo ese proceso a la conciencia. Podemos ver que toda la historia humana nos preparó para lograr la evolución consciente. Ahora podemos aumentar nuestra energía y vivenciar conscientemente las coincidencias. Esto hace avanzar la evolución a un ritmo más rápido, elevando más aún nuestras vibraciones. Vaciló un instante, nos miró y luego repitió lo que había dicho. Nuestro destino es seguir aumentando nuestro nivel de energía, y a medida que nuestro nivel de energía aumenta, también aumenta el nivel de vibración en los átomos de nuestro cuerpo. Volvió a vacilar. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa», respondió Julia, «que nos volvemos más livianos, más puramente espirituales». Miré a Sánchez. Estaba totalmente concentrado en Julia. «La novena revelación», continuó Julia, «dice que, en la medida en que los seres humanos sigamos aumentando nuestra vibración, una cosa sorprendente empezará a ocurrir. Grupos enteros de personas, una vez que alcancen cierto nivel, se volverán invisibles para aquellos que todavía están vibrando en un nivel inferior. Para la gente de este nivel más bajo, los otros simplemente desaparecerán, pero el grupo mismo sentirá que sigue estando, solo que se sentirá más liviano». Mientras Julia hablaba noté que su cara y su cuerpo cambiaban. Su cuerpo adoptaba las características de su campo de energía. Sus rasgos seguían siendo claros y nítidos, pero lo que yo veía ya no eran músculos y piel. Era como si se hubiera transformado en luz pura, que brillaba desde adentro.
Miré a Sánchez. Le ocurría lo mismo. Para mi gran sorpresa todo lucía así. Las pirámides, las piedras bajo nuestros pies, la selva circundante, mis manos. La belleza que podía percibir había aumentado más allá de todo lo que había experimentado antes, incluso en la montaña. Cuando los seres humanos empiecen a elevar sus vibraciones a un nivel en que otros no puedan verlos, continuó Julia, será la señal de que cruzamos la barrera entre esta vida y el otro mundo del que venimos y al que vamos después de la muerte. Ese cruce consciente es el camino que mostró Cristo. Él se abrió a la energía hasta volverse tan liviano que pudo caminar sobre el agua. Trascendió la muerte aquí mismo, en la tierra, y fue el primero que hizo el cruce para expandir el mundo físico hacia el espiritual. Su vida demostró cómo hacerlo, y si nos conectamos con la misma fuente, podemos llegar al mismo lugar, paso a paso. En algún punto, todos vibraremos lo bastante alto como para llegar al cielo, con nuestra misma forma. Noté que Will se acercaba con lentitud hacia nosotros. Sus movimientos eran excepcionalmente gráciles, como si flotara. La revelación dice que la mayoría de los individuos, continuó Julia, alcanzarán este nivel de vibración durante el tercer milenio, y en grupos formados por personas con las que estén muy conectados. Pero algunas culturas en la historia ya alcanzaron la vibración. Según la novena revelación, los mayas ya hicieron el cruce. Julia calló bruscamente. Desde atrás nos llegaban unas voces ahogadas en español. Docenas de soldados entraban en las ruinas y venían hacia nosotros. Lo increíble era que no sentí miedo. Los soldados seguían avanzando, pero no directamente hacia nosotros. «No pueden vernos», exclamó Sánchez. «Estamos vibrando demasiado alto». Volví a mirar a los soldados. Caminaban unos 6 u 8 metros a nuestra izquierda, ignorándonos por completo. De pronto oímos gritos fuertes en español junto a la pirámide de la izquierda. Los soldados que se hallaban más cerca de nosotros corrieron en esa dirección. Traté de ver qué pasaba. Otro grupo de soldados venía de la selva trayendo a otros 2 hombres, Dobson y Phil. Verlos me hizo sobresaltar y sentí que mi nivel de energía bajaba. Miré a Sánchez y a Julia. Ambos miraban fijo a los soldados y parecían tan alterados como yo. «¡Esperen!», gritó Will desde el lado opuesto. «No pierdan su energía». Oí y a la vez sentí sus palabras. Sonaban levemente deformadas. Nos dimos vuelta y vimos que Will caminaba hacia nosotros. Parecía decir algo más, pero esta vez las palabras resultaban totalmente ininteligibles. Me di cuenta de que me costaba enfocar mi mirada. Su imagen se volvía difusa, distorsionada. Poco a poco, mientras miraba, incrédulo, llegó a desaparecer del todo. Julia nos miró a Sánchez y a mí. Su nivel de energía estaba más bajo, pero no se la veía asustada, como si cualquier cosa que pasara pudiera esclarecer algo. «No fuimos capaces de mantener la vibración», dijo. «El miedo baja enormemente nuestra vibración». Miró hacia dónde. Will había desaparecido de la vista. La novena revelación dice que en tanto algunos individuos pueden hacer el cruce esporádicamente. No se producirá un éxtasis general hasta no haber abolido el miedo, hasta no poder mantener una vibración suficiente en todas las situaciones. La excitación de Julia aumentó. ¿No lo vieron? No podemos hacerlo todavía. Pero el papel de la novena revelación consiste en ayudar a generar esa confianza. La novena revelación nos hace saber a dónde apuntamos. Todas las demás revelaciones pintan un mundo de belleza y energía increíbles, y a nosotros aumentando nuestra conexión con él y por ende viendo esa belleza. Cuanta más belleza podemos ver, más evolucionamos. Cuanto más evolucionamos, más alta es nuestra vibración. La novena revelación nos muestra que, en definitiva, nuestra percepción y nuestra vibración más grandes nos abrirán a un cielo que ya está ante nosotros, solo que no podemos verlo. Cada vez que dudemos en nuestro camino o perdamos de vista el proceso, debemos recordar hacia qué vamos evolucionando y en qué consiste el proceso de vivir. Estamos en la tierra para alcanzar el cielo. Y ahora sabemos cómo se puede hacer, cómo se hará. Hizo una pausa. La novena menciona que existe una 10ª revelación. Creo que revela. Antes de que pudiera terminar, una ráfaga de ametralladora estalló contra las lajas de piedra a nuestros pies. Todos nos echamos al suelo con las manos en alto.
Nadie dijo una palabra cuando los soldados vinieron, nos confiscaron los papeles y nos llevaron a cada uno en distinta dirección. Pasé las primeras semanas posteriores a mi captura en un terror constante. Mi nivel de energía fue bajando enormemente a medida que, uno tras otro, los oficiales militares me interrogaban en forma amenazadora sobre el manuscrito. Fingí ser un turista tonto y alegué ignorancia. Después de todo, era cierto que no sabía qué sacerdotes tenían copias o hasta qué punto se había difundido la aceptación de la gente. A la larga, mi táctica dio resultado. Los soldados se cansaron de mí y me derivaron a un grupo de autoridades civiles que adoptaron un enfoque distinto. Estos funcionarios trataron de convencerme de que mi viaje a Perú había sido una locura desde el principio, una locura, porque, según ellos, el manuscrito en realidad no existía. Sostenían que las revelaciones habían sido inventados por un grupo de sacerdotes con la intención de fomentar la rebelión. Según esos funcionarios, me habían engañado y yo los dejé hablar. Al cabo de un tiempo, las conversaciones pasaron a ser casi cordiales. Todos empezaron a tratarme como una víctima inocente de ese complot, como un yanqui crédulo que había leído demasiadas historias de aventuras y se había perdido en un país extraño. Y como mi energía estaba tan baja, tal vez me habría vuelto vulnerable a ese lavado de cerebro si no hubiera ocurrido algo. De golpe me trasladaron de la base militar donde estaba a un complejo militar cerca del aeropuerto de Lima, un complejo en el que también se hallaba detenido el padre Carl. La coincidencia me devolvió parte de mi confianza perdida. Estaba caminando en el patio abierto cuando lo vi sentado en un banco, leyendo. Me acerqué, conteniendo mi alegría y con la esperanza de no atraer la atención de los funcionarios del edificio. Cuando me senté, alzó los ojos y sonrió. Lo estaba esperando, dijo. ¿De veras? Dejó el libro y vi que estaba encantado. Cuando el padre Costaus y yo vinimos a Lima, me explicó, nos detuvieron enseguida y nos separaron. Desde entonces estoy aquí bajo custodia. No podía entender por qué. En apariencia no pasaba nada. Y entonces empecé a pensar muchas veces en usted. Me miró, de modo que me imaginé que vendría. Doy gracias a Dios de que esté aquí, dije. ¿Le contó alguien lo que ocurrió en las ruinas Celestine? Sí, respondió el padre Carl. Hablé brevemente con el padre Sánchez. Lo tuvieron aquí un día antes de llevárselo. ¿Está bien? ¿Sabía lo que les ocurrió a los demás? ¿Y a él? ¿Iban a ponerlo en la cárcel? No supe nada de los demás, y en cuanto al padre Sánchez, no lo sé. La estrategia del gobierno consiste en encontrar y destruir sistemáticamente todas las copias del manuscrito. Luego, tratar todo el asunto como una gran mentira. Nos desacreditarán totalmente, supongo, pero quién sabe qué harán en definitiva con nosotros. ¿Qué pasó con las copias de la primera y la segunda revelaciones que Dobson dejó en los Estados Unidos? Ya las tienen, respondió el padre Carl. El padre Sánchez me dijo que unos agentes del gobierno descubrieron dónde estaban escondidas y las robaron. Según parece, los agentes peruanos han estado en todas partes. Conocían a Dobson desde el primer momento, y también a su amiga, Charlene. ¿Y cree que cuando el gobierno acabe con esto no quedarán más copias? Creo que, si alguna sobrevive, será un milagro. Me di vuelta, con la sensación de que mi energía recuperada disminuía. «Usted sabe qué significa eso, ¿no?», me preguntó el padre Carl. Lo miré, pero no dije nada. Significa, continuó, que cada uno de nosotros debe recordar exactamente lo que decía el manuscrito. Sánchez y usted no convencieron al cardenal Sebastián de divulgar el manuscrito, pero lo demoraron lo suficiente como para que la novena revelación fuera comprendida. Ahora debe ser transmitida. Usted tiene que tomar parte en esa divulgación. Su afirmación me hizo sentir presionado, y mi drama de tomar distancia se activó en mi interior. Me recliné en el banco y miré para otra parte, lo cual hizo reír al padre Carl. Entonces, justo en ese momento, los dos nos dimos cuenta de que varios funcionarios de la embajada nos miraban desde la ventana de una oficina. «Escuche», dijo rápidamente el padre Carl. «De aquí en adelante, las revelaciones deben ser compartidas entre la gente. Una vez que escuche el mensaje y se dé cuenta de que las revelaciones son reales, cada persona debe comunicarle el mensaje a todos los que estén preparados para oírlo».
Conectarse con la energía, hablar de ella y esperar es algo a lo que los seres humanos debemos estar abiertos. De otro modo, toda la raza humana puede retroceder nuevamente a la idea de que la vida consiste en tener poder sobre los demás y explotar el planeta. Si volvemos a eso, no sobreviviremos. Cada uno debe hacer lo posible por transmitir el mensaje. Noté que los dos funcionarios salían del edificio y avanzaban hacia nosotros. Una cosa más, agregó el padre Carl, hablando con lentitud. ¿Qué? Pregunté. El padre Sánchez me dijo que Julia habló de una 10ª revelación. Todavía no fue encontrada y nadie sabe dónde puede estar. Los funcionarios ya casi habían llegado. Estuve pensando, continuó el padre Carl, que van a dejarlo libre. Tal vez usted sea el único que pueda buscarla. Los hombres interrumpieron nuestra conversación y me escoltaron hasta el edificio. El padre Carl sonrió, me saludó con la mano y dijo algo más, pero no pude prestarle atención. La sola mención de una 10ª revelación me había hecho pensar con insistencia en Charlene. ¿Por qué pensaba en ella? ¿De qué manera estaba conectada con una 10ª revelación? Los dos hombres me instaron a empacar las pocas cosas que me habían quedado y a seguirlos hasta un vehículo estatal estacionado frente a la embajada. Desde ahí me llevaron directamente al aeropuerto y a una sala de embarque, donde uno de ellos me sonrió débilmente y me miró a través de unos anteojos muy gruesos. Su sonrisa se desvaneció cuando me entregó un pasaporte y un pasaje de avión para los Estados Unidos, luego de lo cual me advirtió, con un fuerte acento peruano, que no volviera nunca, nunca más. Fin. Fin del capítulo y del libro. La 9ª revelación de J. Redfield. Gracias, de corazón, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por acompañarme en este viaje interior a través de la 9ª revelación. No ha sido solo un libro, ha sido una aventura del alma, una llamada al despertar. Y tú, has estado ahí. Juntos hemos recorrido las 9 revelaciones. ¿Las recuerdas? La primera nos mostró que no hay coincidencias, que todo es sincronicidad. La segunda nos enseñó que la historia humana tiene un propósito mayor. La tercera nos abrió los ojos al flujo invisible de energía que lo conecta todo. La cuarta nos hizo ver cómo nos desconectamos compitiendo por esa energía. La quinta nos reveló que existe una fuente superior a la que podemos reconectar. La sexta nos invitó a sanar heridas y dejar de repetir los patrones del pasado. La séptima nos recordó que la intuición es la guía más alta del alma. La octava nos mostró que nuestras relaciones pueden ser canales de evolución. Y la novena nos enseñó que nuestra transformación individual impulsa el despertar colectivo. No es un final, es un umbral, porque la transformación apenas comienza. Y, quién sabe, quizás aún exista una 10ª revelación por descubrir. Ahora quiero escucharte a ti. Este viaje solo cobra sentido cuando lo compartimos. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 9 revelaciones ha transformado más tu forma de ver la vida? ¿Hubo alguna frase, alguna idea que aún resuena en tu interior? Tu voz es parte del mensaje. Tu experiencia puede inspirar a otros. Aquí no termina nada. Somos una comunidad en expansión, un círculo de almas despiertas. Si sientes que este contenido te ha tocado el alma, suscríbete para seguir caminando juntos. Y si quieres que este mensaje llegue a más corazones, un me gusta no es solo un clic. Es una forma de decir, estoy aquí, estoy despierto y quiero más. Gracias por ser parte de este despertar. Nos vemos muy pronto, porque el misterio continúa. ¿Y si la 10ª revelación ya estuviera en camino? Arsayan Nayasra